Bien, jóvenes, pues vamos a repasar el ejercicio C o el inciso C de la página 33, pues para que puedan avanzar con un poco más de seguridad para lo que viene en la página 34 y 35. Y sigue siendo sobre el método gráfico. Entonces vamos a leer el inciso nuevamente. Y dice aquí, como a Juan Carlos se le descompuso su bocho, tuvo que comprar otro vehículo, pero este también se le descompuso, por lo que volvió a pedir ayuda a dos vehículos, uno es A y el otro es B, para que lo remolcaran al taller. Estos vehículos ejercieron dos fuerzas sobre el bocho. La fuerza del vehículo A fue igual a 120 newtons en dirección al oeste, mientras que la fuerza ejercida por el vehículo B fue de 200 newtons a 60 grados en dirección norte. ¿Cuáles son las magnitudes y dirección resultantes sobre el vehículo de Juan Carlos? Bien, miren. Entonces, ya habíamos comentado que la intención del método gráfico es que por medio del dibujo nosotros podamos encontrar las medidas de un vector resultante, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, lo primero que hacemos es trazamos nuestro plano cartesiano, eje X y eje y con esto ya podemos establecer el origen. Entonces, una vez ya teniendo nuestro plano cartesiano, vamos a volver a repasar los datos que vienen aquí sobre los vectores que debemos trazar. Y dice aquí que, que una fuerza es igual a 120 newtons en dirección al oeste. Entonces, el norte pues queda hacia arriba en la dirección positiva de las Y, del eje de las Y. El sur hacia abajo en el sentido negativo en el eje de las Y. El este queda hacia, en este caso sería a nuestra derecha en el eje de las X, y el oeste es en el eje de las X, pero en el sentido de los valores negativos. Bien, entonces vamos a empezar a trazar. Voy a utilizar una escala donde un milímetro me va a representar 20 newtons, ¿de acuerdo? Un milímetro me va a representar 20 newtons. Entonces eso lo puedo establecer en alguna parte diciendo que un milímetro son 20 newtons. Entonces lo primero que voy a hacer es que con mi transportador, más bien, yo sé que lo voy a trazar completamente sobre uno de los ejes de X, ¿sí? Uno de los ejes de X. Aquí como me está diciendo que es al oeste, pues entonces es hacia la izquierda, ¿sí? Y voy a medir un milímetro por cada 20 newtons. En este caso, pues entonces yo sabría que si mido 6 milímetros, 6 al multiplicarlo por 20 me da 120 newtons, ¿sí? Esa es la escala que yo voy a manejar. Entonces voy aquí a poner mi vector, el primer vector, ¿sí? Entonces ahí tendría yo mis primeros 120 newtons en dirección al oeste. Ya los estoy trazando ahí y le pongo, ahí está, ya está trazado. Aquí se pone un punto, aquí así se pone un punto, y esta es la medida de mis 6 milímetros, y hasta aquí para mí son 120 newtons, ¿de acuerdo? ¿Qué dirección lleva? Hacia el oeste. Bien, entonces recuerden que estamos usando escalas con la intención de pues no tener que dibujar tampoco líneas tan largas. Si las dibujamos en la misma escala o en la escala natural, pues a la hora de trazar 120, ya si ustedes quisieran trazar 120 centímetros, sería 1,20 m. Entonces, para no hacer tal cosa, podemos ayudarnos con escalas de medida más pequeñas que nos representen una cantidad más grande. Entonces ya tengo aquí mis 120 newtons. Lo siguiente que me dice es pues el siguiente, que es la segunda fuerza. Dice, mientras que la fuerza ejercida por el vehículo B fue de 200 newtons a 60 grados en dirección norte, ¿sí? Fue de 200 newtons a 60 grados en dirección norte.
Entonces aquí, en este caso, ¿qué voy a hacer? Bien, yo puedo trazar un vector desde el origen para hacerme, pues para apoyarme precisamente del eje de las X y de aquí empezar a medir los 120, ¿sí? Por ejemplo, algunos podrían hacer algo como esto, trazar un círculo y ese círculo, como dice que es de 200 newtons, serían 10 milímetros para mí. Entonces, trazo ahí un círculo de 10 milímetros. Tiempo, aquí hay un error. Son 12. Ok. Ese, recordemos, aquí nos da un 12 aquí, porque me está refiriendo al diámetro, ¿eh? Ese valorcito que aparece ahí es el diámetro. Entonces yo tendría que trazar una circunferencia de 24. ¿Por qué de 24? Porque el radio sería de 12. Es la distancia a la que yo quiero trazar el radio, ¿de acuerdo? Eso es lo que podrían hacer. Y luego ya con eso, nosotros podríamos utilizar el transportador y medir los 60 grados, ¿sí? Por ejemplo, miren, el transportador podría empezar a medir a partir del eje, el semieje negativo de las X, a partir de aquí. Entonces pueden empezar a medir, ¿sí? Ahí está empezando a medir. Cuando yo incremento el ángulo, miren, ahí empieza de 7, 14, 15, 20, 30, etcétera, hasta llegar a 60. Vamos a ver, seguimos incrementando 60. Vamos a ver, ahí está. Y ahí yo lo estoy haciendo coincidir con el tamaño de 12 milímetros. ¿Sí? 12 milímetros. Pero bueno, sí, aquí me equivoqué, porque debió haber sido de 10. Entonces voy a modificar primero la circunferencia, porque yo voy a trazar nada más 200 newtons, ¿sí? Voy a modificar la circunferencia. La voy a eliminar. Voy a volver a trazar la circunferencia con un diámetro de 20 para que el radio sea de 10, y en mi escala, al multiplicar 10 por 20, 10 por 20 me va a dar 200 newtons, que son los que me está marcando aquí. Entonces ahora sí, uso mi origen y empiezo a trazar con los 60 grados. Bien, voy a otra vez a utilizar la línea, ahí está, para volver a marcar mis 60 grados, ¿sí? Ahí está. Entonces esta línea